están amigos? Sean bienvenidos a su podcast Sanamente con María René. En esta ocasión vamos a estar tocando este tema que de alguna manera lo hemos ido viendo a lo largo de nuestros episodios. Incluso en el primer capítulo tocamos un poquito de la inteligencia emocional, un término capaz nuevo en nuestro lenguaje y que de repente no lo tenemos tan claro y sobre todo conocer la importancia de poder desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y para poder conversar de este tema, hoy nos acompaña una invitada muy especial. Se trata de Mariela Torres Villarroel. Ella es psicóloga de profesión, ella es especialista en salud pública, tiene un masterado en salud pública, especialista en psicología clínica desde el enfoque sistémico familiar y además de ser experta en inteligencia emocional. Mariela, bienvenida, gracias por estar acá. Muchísimas gracias por tan bonita presentación, querida María René. Realmente para mí es un gusto. Estoy muy agradecida por esta invitación. Y bueno, aquí estoy para dar todo lo que sé acerca de este lindo tema y aparte muy importante en nuestra salud mental. Y yo creo que no hay mejor persona para poder abordar ya con mayor profundidad lo que es la inteligencia emocional, porque precisamente dentro de lo que ha sido tu profesión, tu formación, en este último tiempo te has especializado en esto. Lo hemos escuchado, la gente habrá escuchado inteligencia emocional, pero profundizando ya, ¿qué es inteligencia emocional? Bueno, inteligencia emocional en realidad es una capacidad. Ya. Es la capacidad de reconocer, de comprender y de regular mis emociones. Eso es inteligencia emocional. Y a su vez, al tener esta capacidad, yo voy a tener esa capacidad también de automotivarme, ser capaz de motivarme yo mismo y de tener o de construir relaciones interpersonales que sean saludables. Fíjate qué interesante y cómo vemos que es como que la raíz de todo, porque en todos los capítulos hablamos de que es importante que nosotros primero nos conozcamos, que Así sepamos es. cómo reaccionamos ante una cosa y ante otra, porque cada persona es diferente, ¿no es cierto? Y que a raíz de cómo uno enfrenta las situaciones es como también vas manejando el resto de tu vida. O sea que el poder desarrollar esta capacidad realmente nos ayudaría a que nuestra vida sea más llevadera. Así es, María René. Y quisiera un poquito comentar y ver la relación que existe entre el concepto que conocemos tanto y que todo el tiempo hablamos, que es inteligencia, ¿no? Ujú. Todo el tiempo estamos diciendo, esa persona es inteligente, yo no soy tan inteligente, ese niño es muy inteligente, pero sobre todo lo hacemos de una manera tradicional, ¿no? Y la inteligencia en realidad es una capacidad y cuando nos referimos, o hablo de inteligencia en lo que hablamos de manera tradicional, nos referimos sobre todo al tema cognitivo, Ujú. ¿no? Al tema de esta capacidad mental que tiene la persona o el coeficiente intelectual, que se refiere más que todo a cómo vamos aprendiendo, ¿no? Ujú. Adquiriendo conocimiento, qué tipo de memoria tenemos, si nos es fácil aprender y cómo resolvemos problemas con esta información o con estos conocimientos que tenemos. Eso respecto al tema de coeficiente intelectual, que es lo que conocemos o hablamos mucho cuando hablamos de inteligencia, ¿no? Así es. En cambio, inteligencia emocional también es una capacidad, pero que se refiere sobre todo a esta capacidad que tenemos de regular nuestras emociones, de reconocer nuestras emociones, ¿no? Y no siempre en la vida el más exitoso o el que le va mejor es el que está o el que tiene el coeficiente intelectual más alto, ¿no? Ahora se Ujú. ve mucho y se está dando mucha importancia a esta otra inteligencia de alguna manera que se relaciona, pero tiene que ver más con mi manera de cómo yo interactúo, cómo yo me conozco, ¿no? Así es. Porque puedo ser quizás muy brillante, pero si yo no sé relacionarme de una manera saludable, quizás no me vaya tan bien, Claro, o sea, ¿no? todo el conocimiento que yo tengo adentro de mi cabeza, no sé cómo exteriorizarlo, me pongo nervioso, no soy bueno para entablar Exacto, relaciones interpersonales, no hago amigos fácilmente, exacto, todas exacto. esas cosas. Justamente de todo eso es lo que habla el tema de inteligencia emocional. Y que lo bueno es que todos podemos desarrollarlas. No es que algunos, porque decimos, no, es que él nació con el coeficiente intelectual más alto, entonces yo de repente nací con mi coeficiente intelectual emocional muy bajo y no lo puedo desarrollar. Exacto, Se puede. eso es lo bueno y por eso también yo quería y cuando me invitaste, te dije, quiero hablar de inteligencia emocional porque es una capacidad que podemos trabajar, que Ya. podemos mejorar.
¿no? Nuestro cerebro es plástico, entonces todo lo que nosotros practicamos, entonces es como que lo aprendemos mejor, ¿no? Se va desarrollando mejor. Entonces, si nosotros aprendemos cómo trabajar o cómo fomentar, ¿no? O hacer crecer nuestra inteligencia emocional, podemos hacerlo con los niños desde chiquititos, ¿no? Ujú. Entonces, es por eso importante saber qué es y qué puedo hacer yo, ¿no? Para desarrollar esta capacidad. Exactamente, y a eso vamos a ir entrando, pero antes me gustaría un poquito hablar de qué compone la inteligencia emocional. O sea, estamos hablando de que yo voy a controlar mis emociones, ok, pero ¿eso Sí. qué conlleva? Bien, yo creo que para hablar y para que las personas que tu audiencia en el podcast tenga un poquito más claro de qué es inteligencia emocional, tenemos que empezar a hablar primero de qué son las emociones, Ya. ¿no? Una emoción es una respuesta innata, ¿ya? Que es universal, ¿no? Que todos tenemos esta forma de responder hacia ciertos estímulos. Y Ujú, hay emociones que son básicas, que incluso tienen características faciales de cómo representarlas o demostrarlas, ¿no? ujú, Y tenemos 6 emociones que son básicas, básicas y que prácticamente en todo el mundo las tenemos, ¿no? Una emoción es la alegría, por ejemplo, ¿no? Que ujú. es como nosotros respondemos o como, ya está con, por ejemplo, yo te digo, haceme la carita de la alegría, entonces vos vas a saber, o a un niño le decís también, ¿no? Así, Es carita feliz. exacto, es una manera de demostrar que estoy contento, que siento placer, ¿no? Ujú, Es una emoción agradable, ¿no? Tenemos también la tristeza, que también es una emoción que nos sirve para demostrar que quizás hay una pérdida, hay un sufrimiento, ¿no? Hay un así es. dolor detrás, entonces es una emoción. Tenemos la emoción del miedo también, que nos sirve para responder a estímulos que, bueno, nos provocan quizás para enfrentar alguna situación que sea, estemos en riesgo, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, demostramos nuestra emoción del miedo. Está también el enojo, la ira. Cuando están siendo injustos con nosotros, demostramos esa emoción, respondemos de esa manera. Así Está es. también el asco y la sorpresa ante situaciones que pueden ser agradables o desagradables. Esas 6 serían las emociones básicas, que todos las tenemos. Que todas las tenemos, no es que alguien va a decir, no, yo Y nunca que sentí empezamos a tristeza. demostrarlas desde que somos muy niños también, muy chiquititos, Y ¿no? ahora ya la diferencia, creo yo, y me corregí si estoy mal, es Ajá. cómo ya nosotros las demostramos. O sea, una persona puede demostrar más, yo no puedo dejar de notar que estoy triste, la gente se va a dar cuenta en mis ojos, otra persona la puede camuflar un poquito más o de repente la Así es. puede controlar. Esa es la Esa es diferencia. la diferencia, porque no podemos decir que hay emociones positivas o negativas o Ujú, malas o buenas, porque a veces decimos, ay, no, sentir miedo es malo o es negativo. No, porque en realidad cada emoción tiene en nuestra vida una función, ¿no? Para demostrar cómo estamos, tienen una función. Lo que sí podemos decir es que hay emociones que son desagradables, otras más agradables, pero todas son importantes y tienen una función. ya. Ahora, ¿cómo van a afectar negativamente o positivamente en mi vida? De acuerdo a cómo yo las voy gestionando, voy Ujú, regulando. Ahí está la diferencia de una persona que es emocionalmente inteligente y una que no. ujú. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos trabajar? ¿Cómo logramos trabajar? Bien, existen muchas técnicas que podemos hacer, por ejemplo, en el caso de los niños aprenden lo que los adultos hacemos, ¿no? Ujú, Nosotros no podemos decirle a un niño no te enojes o no reacciones así. Por ejemplo, en el colegio tenemos todo el tiempo problemas de conducta, niños que tienen mucha ira, por ejemplo, ¿no? Entonces a veces hablan a los papás y le dicen, su hijo tiene problemas de ira o es muy violento, pero si yo en mi casa soy violento y no sé gestionar mis emociones porque, no sé, me va mal en el trabajo, tuve un problema y mi hijo me ve, no sé, reaccionar así desde la casa, entonces lo más probable es que él repita, pues, ¿no? Estas claro, conductas. Entonces, en primer lugar, creo que los papás lo que tenemos que dar es el ejemplo y a veces eso es lo que cuesta. es lo Porque difícil. los chicos no hacen lo que nosotros les decimos que hagan, ellos hacen lo que ven. Así es. Somos al final su referente, su ejemplo, Y ¿no? además con lo que ven es lo que para ellos van normalizando. Si una Así es. persona todo el tiempo está gritando, no sabe controlar su rabia, pues para ellos Lo va a más ser algo probable, normal. exacto. Después otra cosa que debemos hacer es fomentar que ellos expresen sus emociones, ¿ya? Porque regular no quiere decir que las reprimir, no es lo mismo Ya. regular que reprimir.
sino exteriorizarlas, pero de una manera que sea asertiva, ¿no? Ya, Decirles, por ejemplo, ¿estás enojado? Sí, está bien que estés enojado, pero no es necesario que botes tu juguete, digamos, ¿no? ya. Hablemos de eso. ¿Por qué te estás sintiendo así? ¿No? Un poquito indagar, hacerle entender que lo que está sintiendo es normal, pero lo que no es normal es la conducta que está haciendo de golpear quizás o de botar su juguete o de tirarse al piso, ¿no? Ujú. Entonces, de esa manera, no se trata de invalidar lo que el niño está sintiendo, sino de hacerle notar de que lo que está haciendo lo puede hacer diferente. Y lo que está sintiendo, sí lo está sintiendo, pero que hay otras formas de responder. Y qué importante es eso que decís de no, que siempre validar o no quitarle importancia a lo que el niño está diciendo y qué difícil es hacerlo, porque parece que de manera natural muchas veces nos sale el no, no hagas así, o sea, tenemos que aprender los padres y es lo difícil de cómo hacer, está bien. Primero, está bien que vos te sientas así, o sea, aceptar y decirle, no, no te estoy acá prohibiendo de que vos seas como sos, pero tratemos de que la reacción sea diferente. Y hay algunas técnicas, o sea, como adultos, ¿qué podemos hacer? En el caso de los niños, por ejemplo, la película esta Intensamente que se Qué puso tan de bella. moda y hay dos, no, uno y dos, esa por Sí, ejemplo es muy, muy, muy bonita, yo la he visto con mi hijo y ahí realmente te enseña las emociones básicas, así justamente es. aparecen en la primera, en la segunda otras más con el tema de la adolescencia, por ejemplo, compartir este tipo de películas, leer cuentos, por ejemplo, también es Ya. importante, ¿no? Donde los niños aprendan de emociones. En el caso de los adultos, ahorita tenemos tanta información, por ejemplo, están los libros de esta psiquiatra Marian Rojas, española, que ella habla, por ejemplo, de personas vitamina. Las Sí. personas vitamina, leer ese libro es como que un poco también darse cuenta de cómo el tema de estas personas que tienen una inteligencia emocional tan desarrollada hacen más llevadera las relaciones interpersonales, hay menos conflicto, ¿no? Ujú. Ese, por ejemplo, es otro, el respirar. Por ejemplo, cuando estoy enojado y antes de responder, tratar de respirar, tener una respiración profunda o ser más consciente y preguntarme por qué estoy sintiendo esto, qué estoy sintiendo antes de reaccionar. Esa es una capacidad, por ejemplo, que las personas con baja inteligencia no tienen y es por eso que siempre están en conflicto. Ujú. No sé si te das cuenta, pero bueno, creo que todos nos damos cuenta que hay personas con las que es difícil interactuar o a veces mejor no le digo porque va a reaccionar así, porque reacciona desde la amígdala, porque también quisiera explicar un poquito que desde la neurociencia hay dos partes en nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal y la amígdala, que son las que regulan nuestras emociones, y hay personas que reaccionan más con la amígdala, es decir, son más impulsivas, porque la neocorteza cerebral es la que nos permite un poco regular esto eh, y responder de una manera que sea más asertiva, Asertivo. más Exacto. equilibrada, Ujú. ¿no? Bueno, ya que hablaste de personas con inteligencia emocional baja, ¿cómo nosotros nos damos cuenta en el caso de que ahora están mirando el podcast y bueno, a ver, voy a hacer un autoanálisis? ¿Cómo soy yo? ¿Será que tengo una inteligencia emocional alta, baja? ¿Cuáles son las características? Bueno, las características que más sobresalen de una persona que no tiene su inteligencia emocional muy desarrollada es, por ejemplo, que una esta, ¿no? Que por lo general siempre responden de una manera más impulsiva, sin pensar en lo que están respondiendo, ¿O como a la como a defensiva? la defensiva, Ya. ajá. Sí, esa sería una. Otra, por ejemplo, es que son personas poco empáticas, ¿no? Ujú. Entonces es muy difícil que se pongan en el lugar del otro y no es porque sean, a veces decimos, son malas, ¿no? Perversas, no, sino que como que no se dan cuenta de que esa persona, no reconocer las emociones de esa persona. Cuando yo te decía qué es la inteligencia emocional, te decía que es una capacidad de reconocer, Ujú. reconocer mis emociones y la de los demás. Entonces, una persona que no reconoce es una persona que no se da cuenta, entonces no se da cuenta que te está hiriendo, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, no va a tener cuidado al decirte algo. Por ejemplo, también eso, son personas que en una conversación vos tocas un tema y ellas empiezan a hablar de ellas, de ellas, de ellas, y como que la conversación se vuelve en un monólogo, ¿no? De ellos y no Ah, le sí, da. por ejemplo, yo o Ujú. mi hijo Sí, o mi casa. y vos empezás algo y no, vos también querés vender, como decimos nosotros, tu charca y no podés, ¿no ves? Esa Ajá. es otra característica también. Y que les cuesta reconocer sus errores, ¿no? Siempre como que culpan o tienen un porqué, pero nunca decir sí, yo me equivoqué.
Sí, que ¿no? eso sí es bien difícil, Es ¿no? muy Yo creo que ahí ese difícil. debe ser el puntito que más debe costar cuando uno está trabajando su inteligencia emocional. Así es. A veces reconocer que sí, yo estoy equivocado, ¿no? Ujú. Entonces, esa también sería otra característica. Bueno, pero lo bueno, como nos lo dijiste desde el principio, es que esto se puede solucionar, porque si bien hablamos que desde niños lo podemos trabajar, pero ¿qué pasa si ya yo estoy grande y me estoy dando cuenta de que no he trabajado mi inteligencia emocional? Puedo hacerlo, nunca es tarde. Claro, nunca es tarde. O sea, darme cuenta de que, por decir, yo te decía que estas personas por lo general tienen relaciones interpersonales a veces conflictivas, ¿no? Entonces, darme cuenta de por qué las personas tengo este tipo de problemas y reconocer, o sea, me estoy portando así. Y por eso hay que saber qué es la inteligencia, cuáles son las competencias que tiene esta capacidad de ser emocionalmente inteligente. Y ahí hablamos, creo que no lo dijimos antes, pero hay dos tipos, o sea, podemos dividir la inteligencia Emocional. emocional, ¿sí? En interpersonal e intrapersonal. Ah, ya. Cuando hablamos de intrapersonal, nos referimos a nuestro autoconocimiento. Qué importante, María René, es conocernos. Ahora que estoy haciendo las evaluaciones a las personas que se van a someter a una cirugía bariátrica, en mi entrevista hay una pregunta que yo les digo a los pacientes. Si usted estuviera con una persona que no la conoce, se tendría que presentar, ¿qué diría de usted? Le digo, ¿no? Ujú. Y ahí se bloquean. O sea, como que, ay, no sé, o sea, ¿Qué digo de ¿cómo? mí? Ajá, ¿qué digo de mí? A ver, dígame, me dicen su nombre, ¿no? ¿A qué se dedican? Pero ahí no. Entonces, cuando le vuelvo a la pregunta y le digo, entonces, dígame, ¿cómo la presentaría a usted una persona que la conoce bien o que lo conoce bien? Ah, diría que soy reilona, diría que soy sociable, que soy buena amiga. Entonces, ahí nos damos cuenta que a veces no nos conocemos. Qué difícil es decir cómo somos, por Ah, sí, ejemplo, ¿no? es difícil. Otra competencia sería esa capacidad de motivarme yo mismo. Ahora con este tema de las redes sociales, qué fácil es desmotivarse, ¿no? Porque Sí. estamos dependiendo todo el tiempo de la motivación de afuera. Ujú. Pero tener esa capacidad de yo motivarme es importante y también es una competencia que podemos desarrollar, Es ¿no? porque es como dicen, ¿no? Si vos no crees en vos o no confías en vos, ¿cómo esperás que el resto lo haga? Exacto. Y cuando hablamos de la inteligencia interpersonal, hablamos de habilidades sociales. Y entre esas habilidades sociales está la empatía, está esa capacidad de escucha activa, de comprender al otro, de interpretar y reconocer las emociones del otro también, no solamente centrarme en las mías, Así ¿no? es. Y bueno, eso tiene que ver, digamos, mucho con el tema de cómo yo me voy a relacionar con los demás, porque puedo ser muy inteligente, como te decía antes, muy brillante, pero si yo no tengo esa capacidad de relacionarme de una manera saludable, ¿no? Evitando conflictos, quizás no me vaya tan bien como pudiera irme, ¿no? Entonces, Por qué supuesto. importante es esto. Por supuesto, porque los seres humanos somos seres sociables por naturaleza. O sea, Exacto, aunque vos querrás, no podés aislarte y vivir solito tu mundo. Es así es. imposible. Necesitamos de nuestro entorno y de las relaciones con las demás personas. Bueno, hablábamos un poquito de los consejos o las pautas que le dábamos a los padres para hacer con los hijos. Hablamos una o dos para adultos, ya hablando para personas mayores. ¿Qué otras prácticas o qué otros consejos le podés dar para que vayan trabajando su inteligencia emocional? El tener, por ejemplo, un diario de emociones. Yo puedo tener, así como tengo un diario cuando era, no sé, adolescente, escribir cómo me sentía ahora y por Ya. qué me sentía así, ¿no? Entonces, el tener un diario es una herramienta, como te decía, la respiración, el aprender a controlar, el cuando estoy con emociones que me están abrumando, tratar de pensar, de ser más consciente y de darme un tiempo. Y la respiración, por ejemplo, es una herramienta que podemos utilizar Ahorita también. que hablamos de ese tema, no sé si te acordás, Mariela, nosotros que somos más o menos de la misma lichigada. Contemporánea, ¿sí? Me acuerdo que había en un canal de televisión un spot que decía, ¿no? Que estaba la mamá y venía el hijo y le quería pegar y ahí se paralizaba la pantalla y decía, cuenta hasta 10, ¿te acordás? Sí, sí, Y sí. empezaba la cuenta regresiva. No me acuerdo exactamente cuál era el texto, pero sí la idea de esos spots porque eran varios. Y entonces contaba hasta 10 y la pantalla de estar roja, la imagen iba cambiando de color y volvía a lo normal y ella
bajaba el brazo y le decía, a ver, Exacto, hijito, ¿no? exacto. Esa es una herramienta, mira que Ajá, desde antes ya nos las ajá, estuvieron enseñando sí. y la podemos, bueno, poner en práctica. Nunca es tarde. Porque no es solamente de que usted ahora con estas herramientas pueda manejar o desarrollar su inteligencia emocional, sino también la importancia, Mariela, y eso me gustaría que nos los expliques, de lo que puede afectar la inteligencia emocional a la salud mental. Perfecto, mira, esa pregunta está buenísima porque de eso se trata este podcast. Así es. ¿Cómo influye el hecho de que yo no pueda gestionar mis emociones, el que yo no pueda decir cómo me siento, poder regularlas? Las emociones tienen que ver muchísimo con nuestra salud mental. En psicología hay un término que utilizamos para las personas que son incapaces de expresar sus emociones, se llama lexitimia, ¿no? Que es Ya, un poco esa incapacidad. Eso tiene que ver también con otro tipo de trastornos quizás, ¿no? Pero yo creo que la pandemia, por ejemplo, del COVID, marcó un antes y un después en la salud mental, ¿no? Hubieron muchas personas que llegaron a fallecer, quizás no tanto por el tema de la enfermedad misma, sino por el miedo, tal ¿no? cual. Por la tristeza a la que estuvieron sometidas todo Sí, ese tiempo y bueno, se dejaron ir, digamos, porque no supieron regular. Se así es. atemorizaron tanto y no tenían esa red de apoyo quizás que era la familia porque estaban solos, entonces más que la enfermedad, yo creo que sus emociones le jugaron en contra a muchos, ¿no? Y existen muchas enfermedades que están relacionadas justamente con esta incapacidad de regular, ¿no? Por Ujú. ejemplo, en el caso de los problemas de obesidad o problemas de anorexia y bulimia, te cuento que hay mucho problema con esto del hambre emocional también. Muchas emociones no expresadas hacen que yo o coma mucho o deje de comer, por ejemplo, ¿no? Ujú. El tema de la ansiedad, que ya lo tocaron anteriormente otros invitados, el tema de la depresión. Depresión es mucha tristeza mal gestionada, ¿no? Ansiedad es mucho miedo mal gestionado también. Entonces, existen muchas enfermedades que tienen que ver con esto. Hay personas que tienen muchos problemas para dormir, por ejemplo, Sí. trastornos del sueño, porque están repensando todo el tiempo, están con miedos, ¿no? Y con tanta cosa que no gestionan bien, ¿no? Pero mira la cantidad de cosas que se van desencadenando por este tema, ¿no? De Así la, es, la falta de capacidad de por gestionar tener esas sus emociones emociones. guardadas o reprimidas, ¿no? Ujú. Porque a veces uno dice esconderlas hace bien, no. Invitaste a una persona que tuvo problemas de ansiedad y Sí, ella decía que eran cosas que las tenía ahí, ¿no? Y recuerdo que comentó que la psiquiatra vino y hizo preguntas claves y ella se y desbordó y como que se sintió aliviada, ¿no? Ahí, por así ejemplo, es. tenemos un caso bien específico de cómo es cuando no regulamos bien o las tenemos guardadas nuestras emociones. Claro que sí. Y bueno, hablando ya desde el tema de las personas, capaz quienes nos ven, dicen, yo voy a intentar hacer eso que me está diciendo, pero no siempre se puede solo, o siempre es aconsejable buscar ayuda profesional para gestionar. Claro que sí, todos los psicólogos, los profesionales en salud mental, ayudamos justamente a eso, ¿no? Para que esas represiones, esas cosas que yo tengo guardadas, sacarlas. Entonces, todos los profesionales en salud mental sabemos esto, ¿no? Ujú. Y ahora que están escuchando este podcast en inteligencia emocional, se darán cuenta de lo importante que es y no es guardarla y hacer de cuenta que no pasó nada porque el cuerpo de alguna manera somatiza, de alguna manera expresa lo que estoy pasando yo, ¿no? Y hay personas que piensan que por reprimirlas o porque decir estoy bien, van aguantando, aguantando y a veces lo ven como que es ser débil, digamos, ¿no? No poder lidiar quizás con tanta cosa que tenemos hoy en día. Entonces, Así es. siempre buscar ayuda a tiempo, ¿no? Y creo que estos espacios son para eso, son espacios saludables donde las personas tenemos esta oportunidad de escuchar y de buscar ayuda a tiempo. Exactamente. Y lo importante además es que toda la sociedad o desde uno, donde uno esté, pueda ir por el mismo camino. Decíamos, vamos a ser muy felices en el momento en que nuestro país, por ejemplo, dentro de lo que es la salud pública, el tema de salud mental se lo tenga como un enfoque preventivo y no solamente está ahí el consultorio en algunos lugares cuando ya la persona está con Así algún es. problema y que simplemente va a buscar una medicación o a que los reparen, como decía nuestro invitado anterior, el doctor Ricardo, que decía, vienen para repararlos, pero lo importante es no llegar a eso, sino trabajarlo de una manera
preventiva. Y hablando, porque casi siempre empezamos desde los niños, por ejemplo, creo yo, qué importante es el papel que juega la escuela. Así es, María René. Mira, yo antes de venir acá empecé a leer mucho acerca también de la parte educativa. Ujú. Y por ejemplo, este psicólogo estadounidense que fue es como que el mejor referente de lo que es inteligencia emocional, Daniel Goleman, Ya. él tiene proyectos en Estados Unidos justamente de programas en inteligencia emocional desde las escuelas, desde los colegios, ¿no? Y se ha comprobado y se han hecho estudios que estos colegios que tienen estos programas en inteligencia emocional han reducido por ejemplo, el problemas de conducta, problemas de anorexia, problemas de alcoholismo. El ambiente en las escuelas donde se trabaja esto de la inteligencia emocional tiene menos problemas o conflictos entre los alumnos o con los maestros y los estudiantes se sienten más motivados también, ¿no? Entonces, eso sería Sí, interesantísimo y total. tan importante poder trabajarlo desde los colegios, ¿no? Así es. Y bueno, mientras esperamos que en algún momento las políticas públicas en el país cambien, yo creo que también quienes nos están viendo y capaz usted es maestro, es maestra, es parte de algún colegio, alguna unidad educativa, desde donde estemos, tratemos de hacer cambios, ¿no? Así Algunos es. consejos que le podamos dar también a los maestros en este caso. Claro que sí, también, incluso hasta los maestros puede ser que haya un programa en inteligencia emocional dirigido a maestros Ujú. para que ellos aprendan, ¿no? Por ejemplo, esto de las competencias que te decía, como es la asertividad, como es la empatía, ¿no? Entonces, ellos pueden aprender a generar ambientes así Ujú. en sus mismas clases, digamos, ¿no? Fomentar la empatía, por ejemplo, Ujú. sería ideal, ¿no? Entonces, pienso que se puede hacer un programa de inteligencia emocional en los colegios dirigidos a maestros, porque yo no puedo enseñar algo que yo no conozco, Exacto. ¿no? Pasa lo mismo que con los padres. Exacto, Si vos sos entonces, violento como padre, porque querés que tu hijo no lo sea? Entonces los así es, maestros también, si no están de repente entendiendo a los estudiantes, no les están guiando, orientando, que si bien sabemos que los valores empiezan en el hogar, pero la escuela es el segundo hogar, no por así es. nada es ese nombre, ese título que se le ha puesto. Entonces, ¿y quienes son maestros, maestras? Están ahí por vocación, entonces también hay que tener ese espacio de tratar de entender al niño o al estudiante, pero también poder orientarlo y guiarlo, ¿no? Así es, María René. Yo pienso que Y nos ayudarían muchísimo. claro, y lo importante es que también en todas las unidades educativas pues pueda haber un psicólogo, por lo menos un psicopedagogo, ¿no? Yo sé que en algunos colegios privados hay, no en todos, hablando de nuestro medio, pero qué importante sería eso, ¿no? Porque todas las malas conductas, los problemas que tienen los chicos de mal comportamiento, algo pues detrás tiene que haber, ¿no? Yo noto que existe mucha desmotivación Ujú. y ahora con esto, como te decía, de las redes sociales, los chicos se dejan guiar mucho por lo que ven, ¿no? Y mucho depende su motivación de lo que viene de afuera. Entonces, esa capacidad de motivarme, de poder de motivarme yo mismo, es tan necesaria en estos días, ¿no? Y por eso es que vemos problemas de conducta, de rendimiento escolar, ¿no? Entonces, yo creo que haría mucho bien el poder fomentar estos espacios donde se hable de inteligencia emocional y se enseñe herramientas. Claro que sí. Y bueno, con seguridad que en algún otro episodio vamos a seguir hablando de este tema porque apenas lo estamos tocando así, Sí, ¿no? Hay mucho más por desmenuzar y bueno, gracias a la aceptación tuya, que tenemos además la oportunidad de tenerte acá en Trinidad y poder conversar, con seguridad que lo vamos a hacer. Y bueno, si bien nos decías que no tenés ahora actualmente un consultorio particular, pero sí ahora gracias a la tecnología, a las redes, ¿no es cierto? Podés también, de repente alguien que quiere hablar con vos o tener alguna mayor orientación, dónde te pueden ubicar, si podemos dar tu número de celular, tus redes sociales, por favor. claro que sí. Bueno, yo estoy trabajando actualmente en el CEDES, en el programa de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Atendemos ahí al frente de la Corte Electoral. Estoy por la mañana ahí. También participo en el equipo de cirugías bariátricas de la doctora Tatiana en la Ujú. Clínica Santa Gracia.
Y bueno, por mis redes sociales o por mi número de celular también, ¿no? Me pueden ubicar y bueno, dependiendo de cuál sea el caso, yo puedo atender de manera virtual por ahora porque no tengo un consultorio particular, digamos, ¿no? Ujú. Un espacio todavía. ¿Podemos darnos, por favor, tus redes, cómo te encuentran y el número de celular? Bueno, me encuentran como Mariela Torres Villarroel, así estoy en las redes sociales, tanto en el TikTok, en el Instagram y en el Facebook. Tienen que seguirle en TikTok. Yo soy su seguidora. Y bueno, mi celular es el 728-43-289. Muy bien, ahí están todos los datos. Entonces, si usted quiere algún asesoramiento, algún acompañamiento por parte de Mariela, lo puede obtener. Y como ella decía, también trabaja acá en Trinidad en el programa de VIH, donde también las atenciones, ¿no es cierto?, para las personas que lo necesitan, que me parece algo muy importante. Con seguridad más adelante también puede ser un tema de conversación ese. Y como el otro también, el tema del peso, ¿no? De la obesidad o de la anorexia, ahora que estás trabajando con personas que están en procesos de cambio de gorditos Sí. a flaquitos, entonces creo que es importante también saber manejar eso, ¿no? Las personas que tenemos ahí problemas de peso, eh, vemos que no es tan fácil. Fácil es que te Sí, digan, ay, que estás gorda, ay, que estás flaca, pero no sabes lo que hay detrás de todo eso, así es, ¿no? detrás Entonces, de... ese es un capítulo que queda pendiente Perfecto. para que sea mi terapia también. Ah, bueno. Bueno, Mariela, muchísimas gracias una vez más y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, María René. Y espero que a todos ustedes les haya gustado este episodio, esta conversación que ha fluido muy bonito con Mariela. Ya lo saben, pidamos ayuda, pedir ayuda es de personas valientes, no es de débiles, no es de personas que ya no pueden más. Más bien, el afrontar, el reconocer que me está sucediendo algo es de valientes. Y si no, para trabajar no es necesario estar mal, para empezar a trabajar, por ejemplo, en la inteligencia emocional, para empezar a trabajar con nuestros hijos y que ellos puedan tener una vida más llevadera, porque en todos los capítulos lo digo, problemas en la vida siempre van a haber. La cosa es cómo nosotros los afrontamos, cómo salimos adelante de ellos. Una vez más, muchas gracias por habernos acompañado. Sigan escribiéndonos, dándonos sus recomendaciones. También en cuanto a temas, estamos para escucharlos y leerlos. Soy María René Ibáñez y será hasta nuestro próximo episodio.